Yo pensé que el sofá vendría armado, vienen 2, 3, 4, 5, 6 piezas más las patas que hay que armar. Va a ser una tarde larga. Esto es lo que se ha podido adquirir gracias a los últimos meses del apoyo de toda la gente de Patreon y de GoFundMe. A los nuevos colaboradores, muchas gracias. A quienes han dejado de colaborar, muchas gracias por el tiempo que colaboraron. A los que no colaboran todavía, piénsenselo, ayuden a que este canal sea lo que ustedes quieren, en última instancia que sea. Yo en un minuto regreso para enseñarles cómo quedó el nuevo set, por lo menos el nuevo mobiliario del viejo set de nuestros canales. He armado un montón de muebles en la vida, pero nunca había armado un sofá. No sabía que también los sofás de IKEA venían para armar. Bueno, lo mejor es que traía una indicación de que esto hay que hacerlo entre 2 personas. Y buscando en la caja no encontrar a la otra persona que lo iba a hacer conmigo. Entonces nada, lo tenía que hacer todo solo. Tampoco es nada tan complicado. Yo no entiendo a la gente que dice que no entiende las instrucciones de IKEA. Yo siempre me he preguntado si no sería bueno impedirles usar cuchillos de metal para comer, porque se pueden cortar la yugular o matar al comensal de junto o algo así. A ver, las instrucciones son de lo más elementales. Hay gente que sufre horrores con las instrucciones de IKEA. Pero hay otra probabilidad, y es que sea pose. Ay, las instrucciones de IKEA, ay, que me hacen trabajar a mí, porque así se ahorran a los trabajadores. Pues sí, es cierto, se ahorran a los que montan esto, pero también tú ahorras dinero y por lo tanto podemos tener muebles que los pobres antes no podíamos ni soñar en tener. Teníamos que comprar cosas de segunda mano, éramos pobres. Ahora los pobres pueden tener también estas cosas, aunque tengan que sudar un poco, pero hay mucha pose en eso de, Dios mío, las instrucciones, y hacen anuncios de televisión con las instrucciones. Y esto, a ver, pues es como las instrucciones para usar un vaso, no necesitas tampoco demasiadas explicaciones ni demasiados dibujitos. Una ventaja importante es que IKEA no suelen faltarle piezas. En muchas cosas que yo he armado a lo largo de la vida, me ha tocado esto. Falta un tornillo, ¿y qué tornillo es el más importante? Sin el cual no puedes armar el resto del mueble, y por lo tanto tienes que tener el mueble a medio armar en tu casa, contra una pared, durante días, en lo que consigues un tornillo por lo menos parecido, porque si vas a la fábrica y les pides un tornillo de esos, te miran como si les estuvieras pidiendo que te regalaran a su abuelita para cenar o algo así. Una cosa impresionante las caras que te llegan a poner. Por si sirve la recomendación, esa idea de ya apreté el tornillo, no vale. Se mueve la cosa, se le da vuelta, se termina, y luego revisas todos los tornillos porque seguro quedaron algunos flojos. Entonces ya lo hice, ¿por qué lo tengo que volver a hacer? Porque es necesario. Esta sí es otra dimensión de la habitual llave Allen de IKEA. Esta es de, pues no lo sé, pues será de 1/4, una cosa así en lenguaje, en medidas británicas, en medidas imperiales. Porque además ese sí es un problema para la gente de Estados Unidos. Les venden lo de IKEA en sistema métrico decimal, y en Estados Unidos el sistema métrico decimal es un problema gravísimo. No lo han conseguido entender. Esto de que las cosas se dividan de 10 en 10, en vez de tener pulgadas, pies que no tienen relación uno con otro, galones y pintas y fracciones que no tenían relación entre sí, pero que eran fracciones que se hicieron por las medidas de los putos reyes. Las pulgadas eran el pulgar del rey, el palmo era el palmo del rey, el codo, pues el codo del puto rey. Cuando cambiabas de rey había que cambiar las medidas. Pero en Estados Unidos prefieren utilizar eso, que el sistema métrico decimal, que se les hace muy difícil. Y me imagino que para IKEA será un problema venderles cosas en sistema métrico decimal a los compañeros de Estados Unidos. Y los británicos también, los británicos también tienen esa idea de que es muy difícil el sistema métrico decimal, que era más fácil como ellos antes dividían, por ejemplo, el dinero, que no lo entendían ni ellos,
los peniques y los tripens y los tupens y los halfpence, que es half penny, medio céntimo, y los soberanos de oro y las libras, pero no solo eran las libras, estaban también, tenían un montón de monedas fraccionadas de una manera absolutamente ridícula, pero eso sí les parecía normal. Dividir las cosas en 10 desafía su capacidad de comprensión. Pregunto cómo será la llave Allen más grande del mundo. Una así de 4 pulgadas puede ser interesante. Bueno, ahora lo pongo así, usamos un rato, nos sentamos en él y luego lo ponemos de cabeza y revisamos los tornillos otra vez. La verdad es que no me tomó ni media hora armarlo. La verdad es que me hubiera gustado que viniera armado, pero bueno, no se puede tener todo. Vamos a ponerle el derecho y agradecemos y damos los agradecimientos del caso. Aquí se van a sentar ahora los invitados de las conversaciones del Rey va desnudo. Próximamente, gente del Instituto del Carbón, gente del Instituto Oceanográfico Español, que les acabo de hacer un reportaje, y es fantástico lo que hacen, y es maravilloso, y es importante lo que están haciendo en el Instituto Español de Oceanografía, el IEO. Vamos a tener algún director de un centro oceanográfico aquí. Vamos a tener a mucha más gente si seguimos contando con su apoyo. Gracias. Bueno, y así queda el set de las conversaciones del Rey va desnudo. Gracias a quienes nos han apoyado en Patreon. Gracias a los que nos han ayudado. Ahora nuestros invitados se van a sentar aquí y entonces van a poder sentir más cómodos contándonos historias de ciencia, historias de investigación, historias de divulgación, historias de lucha contra las pseudociencias, y pues, de cuando en cuando podré echarme una breve siesta cuando el trabajo sea demasiado. Muchas gracias a quienes han hecho posible este set y seguimos adelante.